La doctora Ilse Carolina Torres Ortega es doctora en Derecho por la Universidad de Alicante, tiene un máster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad y máster en Argumentación Jurídica, ambos otorgados por la Universidad de Alicante. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato, en la que obtuvo el premio Maestro Cuauhtémoc Ojeda por la mejor trayectoria generacional. Muchas gracias, doctora. Le doy el uso de la palabra y le agradezco su ponencia y su presencia con nosotros. Muchas gracias. Bueno, si en algún momento hay algún problema de que no se me escuche bien o algo, agradecería que me lo indicara. En estos minutos de los que dispongo, me gustaría plantear una serie de reflexiones que me parece recogen algunas de las preocupaciones más acusadas en torno a esta problemática de cómo debemos pensar la educación en un contexto como el de la llamada justicia digital. Antes de pasar a ello, me gustaría agradecer, pues en primer lugar, la invitación para estar con ustedes el día de hoy, pero especialmente me gustaría celebrar la organización de este tipo de foros que nos permiten dialogar sobre un futuro que es cada vez más cercano y para el cual, como profesionales del derecho, tendremos que estar bien pertrechados para convivir y aprovechar la ciencia y la tecnología, tanto en nuestros objetos de estudio como en nuestros objetos de intervención, y también para generar lo que serían adecuados marcos teórico-metodológicos y normativos para pensar en estos nuevos desafíos, ordenarlos y embridarlos o encauzarlos siempre hacia el bien común. A día de hoy es prácticamente un lugar común afirmar que la tecnología es el gran motor de la transformación de la realidad. De ahí que cuando pensemos en sus repercusiones, se trate de repercusiones que impactan en todos los aspectos de la vida humana. Sin embargo, esa transformación no sucede únicamente a lo que sería ese nivel empírico del mundo físico o social, sino que con la misma emergen también problemas normativos que tienen un gran calado. Un rasgo que se suele predicar con frecuencia de la tecnología es precisamente el de su ambigüedad ética y social, o para decirlo en otros términos, su neutralidad, ¿sí? Esto es, que puede ser empleada para bien o para mal. Ahora bien, el recorrido metodológico y la sustancia para dotar de contenido cualquiera de estos dos juicios exige un ejercicio reflexivo práctico por parte de sus participantes. Hablamos entonces de un proceso complejo en el que requerimos, por supuesto, lo que sería el trabajo del tecnólogo original para diseñar lo que serían los artefactos, pero también necesitamos de otros participantes para dialogar sobre la función que van a tener o que deberían tener estos artefactos. En el caso del derecho, la incorporación de la tecnología ha dado lugar a diversos interrogantes respecto a qué tipo de herramientas pueden ser beneficiosas para alcanzar los fines que el mismo persigue y que también lo justifican. Por ejemplo, la cooperación social y la prevención y resolución de conflictos, para que estos puedan ser alcanzados de la mejor manera a la luz de valores como el de igual dignidad, libertad o fraternidad. En función de esta reflexión inicial es que planteo las siguientes ideas un poquito más concretas. La primera de ellas que me gustaría proponer tiene que ver con el lugar que ocupa el proyecto de la justicia digital en lo que es nuestra propia forma de entender y justificar la práctica social del derecho en general. Tal y como señalaba ahora, la incorporación de la tecnología en el derecho no puede reducirse a una cuestión de mera eficacia, ¿sí? De una serie de innovaciones entendidas como alternativas operacionales en el desarrollo de lo que son las funciones jurídicas. A la preparación de estas innovaciones subyace un ideario, aunque no siempre se haga explícito, que ve en la tecnología el potencial de cumplir con los fines tradicionalmente atribuidos al derecho. En estos términos, la justicia digital no es una transformación cualquiera en la forma de llevar a cabo las actividades profesionales que son típicas del derecho, es decir, su carácter no es o no debería ser solamente un carácter instrumental. La justicia digital estaría más bien formando parte de lo que es la propia sustancia de los fines, del tipo de sociedad que deseamos ser y que por tanto también pues deseamos ir construyendo. En cierta forma, me atrevería a sugerir que se trata de una especie de utopía, y ahora explicaré esta idea. La digitalización y los procesos tecnológicos asociados a ella se conciben como una enorme revolución sociopolítica y jurídico-moral. Como señala el filósofo Austin, cada vez más nos configuramos como sistemas sociotécnicos
donde todas nuestras interacciones están mediadas tecnológicamente, al punto de que mantenemos una interacción física, cognitiva e incluso emocional con la tecnología. Estos cambios, sin embargo, diseñan un futuro que es entre utópico y distópico. Doctora, creo que perdimos tu señal. Sí, se nos desconectó la doctora. Vamos a darle unos minutitos y para que se reconecte. Ahí estás, doctora. Adelante, Ya Ilse. está, perdón. No te Una preocupes. disculpa que efectivamente el sitio donde estoy no tiene una conexión tan estable. Una disculpa. Bueno, le comentaba esta parte de que se nos presentan a través de estos cambios un escenario que es entre utópico y distópico para el derecho, ¿sí? En el sentido de que paradójicamente el éxito de la justicia digital en cierta forma sería el fracaso del proyecto del derecho como praxis en el sentido de fenómeno normativo axiológicamente comprometido, ¿sí? Y es que si es posible y deseable que la tecnología imparta justicia, pues entonces cabe preguntarnos para qué necesitamos a los profesionales del derecho. De cumplirse estas promesas y de convertir que es su razón de ser como instrumento de ordenación de la vida social articulado sobre la base de valores y principios creados y centrados en el ser humano. Tal y como señala Lucas Miseri a propósito de las utopías son representaciones de sociedades ideales. Una sociedad ideal, por su parte, puede entenderse como el conjunto de deseos, ya sea de un sujeto individual o colectivo, en torno a cómo quisiera que fuese el ordenamiento de las interacciones con otros, así como el acceso y el uso de recursos en un tiempo y en un lugar determinado. Y es por ello que las sociedades ideales, en cierta forma, son testimonios de los deseos de una sociedad y también de una época. Además, una de sus características sería precisamente la de realizar una crítica a la sociedad contemporánea y la de proponer una ficción proyectiva en torno a cómo dicha sociedad podría ser mejorada. En estos términos, la tecnología nos ha permitido plantearnos una sociedad ideal, ya que tiene la capacidad de resignificar lo que son los límites de lo posible. Transforma nuestra relación con el entorno y también lo que es la relación con nosotros mismos. Y en el caso del proyecto de la justicia digital, la utopía precisamente consiste en una sociedad ideal en la que es prescindible el trabajo de abogados, de jueces, de notarios, etcétera, al contar con un sistema experto que pues podría tener estos atributos de no ser parcial, de no ser autointeresado, de no tener prejuicios y en ese sentido de evitar lo que sería esa posibilidad de caer en la arbitrariedad. ¿Sí? Nótese que todos estos rasgos que acabo de mencionar reflejarían precisamente lo que deseamos como sociedad, la crítica a las profesiones jurídicas, que de hecho es bastante común. Es decir, la idea de una sociedad sin operadores, sin agentes prácticos, gana fuerza como un proyecto deseable, lo cual, por supuesto, entra en conflicto con la razón de ser del derecho y con también lo que son los bienes internos de las profesiones jurídicas. La segunda reflexión que me gustaría plantear tiene que ver con que al tiempo que reflexionamos sobre si este futuro es utópico o bien distópico, y vamos introduciendo los ajustes necesarios para acercarnos a ese proyecto, tenemos que construir una educación que sea significativa, que provea a la sociedad de profesionales del derecho que sean reflexivos, que sean conscientes y que estén a la altura de lo que son esos desafíos que sobrevienen. La educación ha de tener en cuenta una ambigüedad de proceso-producto en torno a la tecnología, ¿sí? Como mencionan autores como Miguel Ángel Quintanilla, en principio se entiende por tecnología el conjunto de conocimientos prácticos y sistemáticos basados en la ciencia y referidos a la resolución de un tipo de problemas prácticos, generalmente relacionados con la producción industrial de bienes y servicios,
Pero también cuando hablamos de tecnología, es un término que se utiliza para referirse al conjunto de técnicas creadas a partir de esos conocimientos tecnológicos y al conjunto de artefactos e instrumentos que aparecen en ellas. Llevado esta idea justo al ámbito de la educación jurídica, más allá del recelo de que la tecnología suponga algún tipo de amenaza para las profesiones jurídicas tal y como las conocemos, estamos ante la oportunidad de repensar la educación y plantearnos cómo debería de ser para tener sentido y futuro en un escenario como el que estamos describiendo. Esto es para que los profesionales del derecho contribuyan genuinamente al bien común. Por una parte, sería necesario favorecer la generación de artefactos, de herramientas para la justicia digital, y con tal fin se requiere proporcionar a los estudiantes una formación que metodológicamente sea mucho más variada y menos disciplinar que la educación que tenemos a día de hoy. Por otra parte, también se requiere una formación que permita enfocar los problemas jurídicos, tener los conocimientos básicos para pensar sobre el derecho y la justicia y para desarrollar capacidades de reflexión crítica. En ambos casos, me parece que queda claro lo siguiente. Mientras sigamos reduciendo la educación jurídica a la reproducción del modelo positivista, en el sentido de tener un plan de estudio y metodologías que estén dirigidas a proyectar lo que son las distintas áreas del ordenamiento jurídico, que es tal y como ocurre actualmente en la mayoría de los escenarios de educación jurídica, pues estamos forjando a futuros profesionales sin los conocimientos y sin las competencias necesarias para estar a la altura de lo que como sociedad requerimos y requeriremos de ellos, ¿sí? Algunos problemas como la endogamia que hay en las profesiones jurídicas, el sesgo que nos lleva a juridificar burdamente la realidad, la tendencia a privilegiar un pragmatismo ramplón en las universidades, serían solo algunos de esos problemas que debemos tomarnos en serio en lo que sería la educación jurídica. Finalmente, la última reflexión que me gustaría plantear tiene que ver con la toma de conciencia respecto al papel que desempeñamos como colaboradores en la formación de futuros profesionales del derecho que son también ciudadanos de una comunidad democrática, ¿sí? Antes he mencionado que debemos preguntarnos seriamente cómo haremos para formar profesionales del derecho que, además de tener estas capacidades a nivel técnico, tengan también algo que aportar a los éxitos que vaya cosechando la justicia digital. Ahora bien, sobre esto hay que insistir en que al educar, al ofrecer esas herramientas a nivel técnico pragmático, así como los contenidos, las capacidades y las competencias para ser un buen jurista, también estamos siendo partícipes de la formación de profesionales que son también ciudadanos, ¿sí? Cuyas actividades contribuirán de forma positiva o de forma negativa a la calidad de lo que es la comunidad democrática, que con la digitalización aspira a un modelo de verdad que sea incluyente e interconectado. Los desafíos en tal sentido son desafíos enormes. Basta pensar la enorme brecha entre aquella representación que nos hacíamos de la realidad virtual y de las redes sociales como espacios para la emancipación, el libre intercambio de ideas y la colaboración deliberativa y edificante para la formación de la opinión pública en el foro público y la realidad que tenemos en este ámbito. Ante esto, resulta urgente traer al primer lugar de la agenda educativa a todos los niveles las advertencias que, por ejemplo, realizan filósofas como Martha Nussbaum, ¿no? De acuerdo con esta autora, una ciudadanía democrática requiere tener por lo menos la capacidad socrática de autocrítica y de pensamiento crítico sobre las tradiciones propias, la capacidad de percibirse como miembro de una nación y de un mundo que son heterogéneos, y también la capacidad de imaginar comprensivamente cómo puede ser la vida de otra persona. Y por lo que a nosotros compete, hemos de tener presente que las instituciones de educación superior, sin importar si son instituciones públicas o instituciones privadas, reciben la encomienda de la educación, de la formación de los futuros profesionales, aunque no solo de ellos, de distintas áreas de especialidad. Hablamos entonces de un bien que es de interés general. La universidad está asumiendo en ese sentido un rol social importantísimo que debe arrogarse con toda la responsabilidad que éste conlleva. De nuevo, tomando en cuenta la aportación de la educación a la posibilidad de la ciudadanía democrática
Las universidades han de procurar formar agentes morales que sean capaces de reconocer las grandes implicaciones de su actuar en la sociedad, especialmente en lo que será el desempeño de la profesión que hayan decidido llevar a cabo. Esta revolución digital de la que se habla, que estamos participando a día de hoy, es una revolución que aspira a favorecer la aceptación social y también la apropiación por parte de la ciudadanía de las tecnologías, ¿sí? Por tanto, juega un papel importantísimo el empoderamiento tecnológico de la ciudadanía, un proceso de digitalización justo y socialmente responsable que esté alineado también a los valores de una investigación y de una innovación que sean responsables. Asimismo, a definir políticas públicas y a informar al derecho regulador necesario para abordar el proceso de transformación radical o de disrupción que suponen estas tecnologías. Pero todo esto solamente va a ser efectivo o no será efectivo y se quedará en el puro marketing de las multinacionales y en el nivel discursivo institucional si no ponemos los medios para forjar agentes con capacidad para la sabiduría práctica o ética, esto es, para dilucidar críticamente lo bueno y lo malo para el bien común, definido a partir de los valores de los que antes hablaba. En fin, agentes críticos, reflexivos, genuinamente comprometidos con tales valores. La vorágine de los desarrollos tecnológicos éticamente desembridados, todo lo que la imaginación científica tecnológica haga posible es por ello deseable, y el marketing también que es generado por las grandes multinacionales ha generado en la desoladora pandemia que vivimos la mejor tierra de cultivo, y esto es algo importante a tener presente. Aunque la intersubjetividad propia de la ética esclarecida exige ritmos que son más pausados, dinámicas sosegadas y reflexivas, precisamente por ello tenemos que ponernos desde ya a sumar esfuerzos para crear las condiciones para su posibilidad. Una educación jurídica que rescate la conexión entre lo que sería el derecho, la política y la ética, que subraye la dimensión argumentativa de todos estos proyectos colectivos y que forje a los futuros egresados en el arte de razonar para la transformación social, guiados por los valores aquí reivindicados. Y este será un paso en tal sentido. Por mi parte sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Ilse. Muy interesante su participación. Doctora Ilse, te otorgo el uso de la palabra por un minutito para que nos regales una conclusión y podamos entonces ya concluir esta última ronda pues de nuestra moderación y de nuestra exposición. Adelante, Ilse. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, en realidad es este minuto más que para una conclusión, porque creo que con todos los temas que han salido aquí, nos vamos con más interrogantes que con respuestas. Agradecer especialmente a Laura por la organización y la oportunidad de haber compartido este espacio, y también a mis compañeros. La verdad es que he aprendido mucho escuchándoles y sin duda me parece todavía un problema mucho más grande, ¿no? de lo que era consciente. Solo a efecto también de contestar una pregunta que había visto y que, bueno, ha salido a lo largo de las intervenciones. Mi conclusión sería que es muy necesario pensar o no perder, digamos, del panorama de preguntas que tenemos que estarnos haciendo como profesionales del derecho y también como formadores de estos futuros profesionales del derecho, justamente cuál va a ser ese modelo, ¿no? de lo que es el derecho entendido como práctica social, ¿sí? Si lo vemos como un instrumento que precisamente apunta a la transformación de la realidad, a la transformación social, pues tendría que ser un trabajo que viene una vez que los problemas se han presentado, que no puede adelantarse en ese sentido a la realidad, aunque pueda ir vislumbrando algunos aspectos de necesidad, ¿no? Entonces, acá también hay un montón de temas interesantes pendientes, como derecho sí o derecho no, regulación sí o regulación no. Y esto va a implicar también algún tipo de obstáculo para el desarrollo tecnológico. ¿Sí? Entonces, como decía, no tengo esa respuesta concluyente de todos los temas que se han planteado,
sino más bien haría esa invitación a no perder de vista que en el marco de todos estos temas tenemos que repensar el proyecto del derecho, ¿no? Y tener en ese sentido una finalidad precisa para ver si efectivamente la tecnología es algo que coadyuve en las actividades que realizamos o si sí tendríamos ese futuro, yo decía, utópico o distópico, en donde no necesitaríamos ya del todo estas actividades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ilse Torres Ortega.